dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 1, 6. Veamos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos, como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y ahí empieza, hermanos, a hablar la palabra de Dios para nuestras vidas. Muchos no creen en esto de los dones. Hay religiones que no aceptan que una persona hable en lenguas. No aceptan que una persona pueda hacer un milagro. Que una persona ponga las manos sobre un enfermo y que sane. No aceptan que una persona diga que está inspirado por el Espíritu Santo y te dé una palabra para tu vida, como esa que dice la hermana Yasmín, ¿no? Usted le prometió algo a Dios, es una palabra de ciencia, de sabiduría. No aceptan que haya dones, para que me entiendan, en estos últimos tiempos. El apóstol Pablo le habla a la iglesia, le habla al cristianismo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay muchos allá afuera que ignoran, no creen, ni quieren saber, ni entienden que en estos tiempos el mover del Espíritu Santo es verdadero. Amén. Si estudiamos bien la palabra, hermanos. 1 Corintios 12, 16. La mayor calificación. Número 10. Si suma el 12, 1, 6. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1. Sabéis que cuando erais gentiles se os tradeaba llevándoos como se llevan los ídolos mudos. 2. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. 3. Y nadie ya puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de dones. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de ministerios. 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas de todo, es el mismo. 7 puntos para la perfección de la palabra de Dios a través de los dones del Espíritu Santo. Calificación 10. Me lo hizo ver el Espíritu en este texto bíblico. Amén. Entonces hoy queremos empezar desde el principio para entender bien de dónde nació todo, cómo se relaciona la profecía. ¿Existe? ¿Es real? En realidad una persona puede ser inspirada en estos tiempos, puede ser tocada por el Espíritu Santo y puede hablar una palabra. Nos puede dar una palabra también del futuro, porque la profecía, eso vaticina también del futuro. Nos puede hablar una palabra que te conozca tu vida, que sepa lo que está pasando en tu vida. También te puede una profecía hablar como que si Dios mismo estuviera hablando a la iglesia. Así dice el Señor. Es el Espíritu Santo, verdaderamente. Pero primeramente, para entenderlo bien, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primer punto, la ignorancia. Para nosotros representa tinieblas, oscuridad. Eso es lo que representa la ignorancia. Nosotros no debemos de ignorar que esto es cierto, que esto es real, porque lo presenta la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, inspirándose, hablándole a toda la iglesia, hermanos míos, ustedes que entregaron su vida a Dios, entiendan, hay dones latentes, tienen que ser desarrollados y hay dones que nos van a hacer provechosos para nuestras vidas, para que nosotros podamos no solamente bendecir nuestras vidas, sino bendecir al pueblo de Dios. La ignorancia representa oscuridad. Nosotros no somos, dice la palabra de Dios, de la noche.
si no somos del día. Por lo tanto, sed sobrios y velad, porque los que duermen, de noche duermen, dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué representa? Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos luz, hermanos. Luz significa conocimiento. Si la palabra de Dios, en primer lugar, está separando algo bien importante, que las personas que no creen en los dones del Espíritu Santo, o se burlan de ellos, o critican la palabra a través de una profecía, nos está indicando la ignorancia de tal persona, o de tales personas, o la oscuridad y tinieblas que todavía envuelven a esas personas que no creen en los dones del Espíritu Santo. Nosotros somos luz del mundo. Nuestra luz debe brillar a los demás, como dice la palabra del Señor, para que glorifiquen a Dios. Esas buenas obras, el Padre que está en los cielos. Entonces, algo bien importante para poder comprender los dones del Espíritu Santo y creer que existen y que son reales, entonces, primeramente, vamos a tomar luz del conocimiento antes. Se os extraviaba, llevando como se llevan a los ídolos mudos. Hemos hablado claramente, hermanos, aunque se ofenda a la gente, por cierto, que no es una verdad, que es la tradición. En aquel tiempo, hermanos, estaba prohibidísimo uno de los mandamientos de Dios. Tanto era su poder, Dios, y conocía la actitud del hombre, sabía sus tradiciones, por eso nunca se dejó ver. Porque si se dejaba ver, ya le iban a hacer una estatua, ya le iban a hacer una imagen al Dios invisible, el que lo abarca, el que lo está todo. Yo soy Dios todopoderoso, dice el Señor en Isaías. Yo soy Dios de toda carne. Nadie lo ha visto a Dios. Y así se presenta el Señor porque conoce las tradiciones de los hombres. Dice en Isaías 44:9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden los ídolos y las imágenes. Y sigue diciendo, para vergüenza suya, porque serán avergonzados. Tal vez no ahorita, tal vez no en el tiempo de la vida, pero cuando estemos del otro lado, nos vamos a dar cuenta que estamos en un nivel terrenal y nunca pueden despegar a esas personas que ponen la vista y la confianza y la fe en enseñanzas de niveles de la tierra y nunca ponen la vista en lo celestial o en lo espiritual, como dice la palabra del Señor. Las imágenes son vanidad. En otra versión dice necios los que se forjan imágenes. ¿Cómo se los extraviaba? El otro punto, el segundo punto. Como antes eras llevado, se extraviaba. El que está extraviado es el que está perdido. ¿Y cómo se lleva un ídolo mudo? Te lo puedes llevar para acá, para allá, para todos lados, quebrantando tu voluntad y tu libre albedrío. Así es semejante al que él confía en la palabra de Dios. Porque estás confiando en un artífice o en una obra de las manos de un hombre. Y diciendo, este es mi Dios, le pido a él, porque aquí no existe nada de eso. Si vamos a entender y comprender los dones del Espíritu Santo y vamos a llegar a lo que queremos enseñar en esta serie de mensajes acerca de la profecía, que es a través de los dones del Espíritu Santo, vamos a hacer un lado de la oscuridad, las tinieblas que representan ignorancia, pero también vamos a quitar
respetar esas tradiciones de nuestras vidas para poder comprender el Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo se va a mover en una iglesia de imágenes y de ídolos. Jamás se moverá. Porque está escrito, no porque yo lo digo o porque defiendo mi religión, defiendo el conocimiento de Dios. ¿Cuál dijimos la otra? Nadie que hable por el Espíritu Santo puede llamar anatema a Jesucristo. Nadie que diga que por el Espíritu Santo va a maldecir la palabra a Jesús, su camino, su enseñanza, su doctrina, y que diga que Dios le está hablando. Lo encontramos ahora mucho en el internet, en los TikToks, en el Facebook, donde quieran hablan enseñanzas de ángeles de Dios, de esto, pídele al universo, agradecele al cielo, y eso, y Dios no te queda. Nadie que hable a través del Espíritu Santo puede llamar anatema a Jesús, porque la palabra del Espíritu tiene que ir con concordancia, con acuerdo, con armonía, a través de la palabra escrita, que es la voluntad de Dios. Nunca nadie que diga que Dios le habla y que es instruido por el Espíritu va a contradecir el camino del Señor. Jamás. Miren lo que dice Mateo 15:13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será arrancada y quemada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el horno. ¿Los hago saber? Hermanos, le dice Pablo a toda la iglesia: no ignores, existen los dones. Pero acuérdate de dónde saliste, no vayas a regresar a lo mismo, porque ahí no se mueve el don del Espíritu Santo. Jamás se va a mover el don del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que es guarida de demonios, guarida de espíritus, las imágenes y los ídolos. Y hay infinidad de experiencias y testimonios que son reales. Es algo verdadero. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Quiere decir que hay una planta. Quiere decir que algo está diciendo o algo está defendiendo. Pero su enseñanza no es la enseñanza de la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Más bien está guiando un ciego porque está en la ignorancia, en la oscuridad, y está guiando a otro ciego. Y los dos finalmente tropezarán y caerán en un hoyo. Con la enseñanza del cual estamos hablando. Estamos guiando sobre los 7 puntos en esta parte. El otro decía: y nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede alabar a Dios y glorificar su nombre si no es a través del Espíritu Santo. Cuando ya entendemos la doctrina, la enseñanza, cuando ya entendemos a Dios, acuérdense, hay que entenderlo, hay que conocerlo de una manera diferente. Es porque ya tenemos, hermanos, esa confianza, esa fe y también el respaldo del Espíritu en nosotros, que sabemos que el camino que llevamos es un camino verdadero, es un camino real, es un camino cierto, porque hay una luz en nuestro corazón, porque hay un conocimiento que entendemos que es verdadero. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¡Wow! Está hablando del plan de salvación. Porque Dios planeó algo para el ser humano. Mandó a su Hijo a la tierra. Y la luz resplandeció en la oscuridad. Y esa luz está en el corazón de cada persona, de cada vida. Cuando recibimos a Cristo, hermanos, la paz del Señor ilumina nuestro corazón del conocimiento de la gloria. Sigue diciendo allí en
en Corintios 12. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este estaba por el Espíritu palabras de sabiduría, uno; a otro, palabras de ciencia, dos; según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu, tres; y a otro, dones de sanidades, cuatro; por el mismo Espíritu; a otro, el hacer milagros, cinco; a otro, profecía, lo encontramos en el sexto lugar; a otro, discernimiento de espíritus, 7; a otro, diversos géneros de lengua, 8; y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántas son? 9 dones del Espíritu Santo. Ahí están escritos, ahí los podemos contar. Pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones, hermanos, del Espíritu Santo existen, son reales, son verdaderos. Y también existen en estos tiempos para la iglesia cristiana, para el que los acepte, para el que crea en ellos. Se mueve la unción del Espíritu Santo verdaderamente en las iglesias cristianas. Hay una confusión aquí, porque estábamos hablando ahora de los puntos donde dice, ahora bien, hay diversidad de dones en los tipos. Y también hay diversidad de operaciones, porque el Espíritu Santo se manifiesta y opera de muchas maneras. No está escrito de qué manera opera, de qué manera se manifiesta, y ahí muchos se confunden. También hay una confusión acerca de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia o la profecía. Porque muchos piensan que la palabra de profecía pues te va a dar y te va a advertir el futuro, la semana que viene, en 15 días, esto te va a pasar a suceder. Y no es así. Yo me acuerdo, hermanos, hace mucho tiempo, el testimonio de unos hermanos que venían a la iglesia y a la formación. Y vinieron por oración a pareja de hermanos. Y yo les dije de esta manera, la palabra le dije así: en 15 días ustedes van a tener un trabajo. Con tanta seguridad y tanta fe. De regresarse después, con el tiempo, lo que dijo el pastor, hermanos, en 15 días nos dieron un trabajo. ¿El hermano es adivino? ¿Es profeta? ¿El hermano conoce el futuro? No, hermanos, se lo voy a explicar. Soy un siervo de Dios, simple y corriente como cualquiera, pero mi fe y la palabra que habla mi boca, Dios la respalda. Denle un aplauso al Señor. Yo no conocía el futuro de ellos. Dios no me había revelado lo que iba a pasar en sus vidas. Respaldó lo que yo le dije para no avergonzar. Amén. Para que el enemigo más bien quedara avergonzado. Y allí dar la imagen de un verdadero siervo de Dios. Cuando das una palabra a la persona, te vas a levantar. No te preocupes, mira, Dios te va a ayudar. Y Dios te va a respaldar lo que tú estás hablando. No, porque tú conoces. Tú. Hay que saber y entender, hacer las cosas, entenderlas de una manera diferente. ¿Cuál es la palabra de sabiduría? ¿Cuál es la diferencia entre ciencia, sabiduría y profecía? Diferencia entre el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría. La diferencia entre la palabra de ciencia y la profecía. La palabra de ciencia es un mensaje sobrenatural de un hecho de presente a la mente del creyente. La palabra de sabiduría es también un mensaje sobrenatural, pero de un hecho del futuro a la mente del creyente. Palabra de ciencia. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que me llevaron pues no sé, el pueblo, ya no me acuerdo, aquí en Hidalgo, para la sierra, donde el pueblo, todos los hermanos y casi todos los que componen el pueblo se dedican a las flores, a sembrar rosas y traen las flores de allá, ramos de flores, todos se dedican a ese negocio. ¿Cómo?
Pues yo pienso, pues no me acuerdo bien, pero yo pienso que esa actividad, y no está lejos, creo que está una hora y media. Pero yo me acuerdo, hermano, ahí en la iglesia, que el hermano que me llevó, yo me levanté y dije, cuando una vez predicando, me detuve y dije, aquí hay una persona que tiene un problema en su piel, en su rodilla, en su piel. Dios quiere sanar, restaurar. Pero yo pienso que no me entendieron porque no están acostumbrados a que una persona venga y hable y diga una palabra así, se quedan todos así, no están, ¿cómo se dice? Acostumbrados a los dones. Pero el hermano, sí existía la persona, yo era la primera que había ido a la iglesia. Pero no pasó la persona, ni se levantó, le dijo yo soy, como hacen el llamado, ni nada. La cosa es que el hermano de ahí en adelante me dijo, me presentaba, el hermano tiene el don de ciencia. Y le dije, ¿qué es el don de ciencia? Porque usted puede dar una palabra y sabe y conoce cuando alguien tiene un problema. Estamos hablando del presente, como dice ahí. Un hecho sobrenatural del presente. El que tiene un don de ciencia, hermano, puede darte una palabra a tu vida y conoce lo que te puede pasar, lo que puede estar pasando en tu vida en este presente. Pero la palabra de sabiduría, hermanos, esto te puede llevar a darte una palabra a tu futuro, pero el don de sabiduría discierne la palabra y la entiende de una manera diferente. Y el don de ciencia lo interpreta cristianamente todos en las iglesias, no me voy a poner a eso, a las personas que saben y conocen problemas sin que se los digas. Eso tiene el don de ciencia. Y la palabra de sabiduría, perdón, de profecía, el don de profecía es comparado al don de lenguas, más interpretación. El don de profecía compensa al incrédulo, 1 Corintios 14:24. La Biblia dice claramente que debemos desear, anhelar este don, en 1 Corintios 14:1. Buscar los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo, anhelen el don de profecía. ¿Por qué? Porque este da de la palabra. Empiezo a recibir cuando estoy alabando a Dios, cuando estamos alabando sobre una alabanza. Empiezo a recibir los pensamientos en mi mente. Y si estoy pensando en algo, me lo quita, me lo tumba, me lo hace un lado y se impone el Espíritu. Que este es lo que estás hablando, esto es lo que estás teniendo en tu mente, bajo el corazón, se empieza a sentirnos como dentro de ti, como sofocado. Habla, dila, vamos, habla, dila, así como que lo tienes que hacer, como que te entra eso en ti, que tienes que hablar algo, tienes que decir algo, como que tienes que interrumpir todo y decirlo. Pero ya cuando estamos en eso, sentimos el control nosotros mismos y sabemos cuando la palabra proviene de Dios, cuando es el Espíritu Santo, que va a hablar al pueblo. Amén. ¿Ha escuchado eso? Primero hablar en lenguas y después la interpretación. Amén. Y después viene la palabra, la profecía. Ahora quiero decirlo, hermanos, cuando yo estaba en Cuernavaca, cuando un hermano, el hermano Laureano conoció bien, él me decía, hermano, si supiera cómo crecer con todo el Espíritu Santo. Digo, hermano, pues usted debe tener alguno, porque son varios, son 9. Yo me acuerdo cuando hacíamos reuniones, todos los líderes, porque eran 8 iglesias, y ahí te llevaban a mí, porque trabajaba con ellos. Yo era el evangelista. Me acuerdo, hermanos, que orábamos todos por alguna situación, problema, porque le estaban pidiendo la dirección a Dios, o porque querían saber algo de alguna cosa, cómo es mejor, qué es, qué hacemos. Y oramos, y el hermano después de me regresaba a ver. Y todos también. ¿Qué le dijo el Señor? A mí nomás. Dijo, bueno, pues es que, mira, hermano, no quiero desalentarlos, pero Dios me está mostrando de esta manera, esto y aquello. Dios quiere que lo hagamos de esta manera. Y de ahí empecé a yo desarrollar eso. Un hermano en la iglesia se me acerca, hermano, yo sé lo que es usted. ¿Qué soy, hermano? Usted es profeta. Usted es un profeta.
porque la palabra que me ha dado se cumplió tal como usted lo dijo. Y eso es un ministerio muy fuerte, decía el hermano. Porque usted la palabra que le ha dado a los hermanos se les ha cumplido. Y eso es verdaderamente palabra de Dios. Hermanos, existe la profecía, existen los profetas a nivel iglesia, existen profetas a nivel movimiento y existen profetas a nivel del mundo para dar una palabra al mundo. Pero algo que yo le quiero dar a entender, hermanos, y se lo he explicado muchas veces, que los dones del Espíritu Santo no se pueden manipular a nuestro antojo. Hermano, usted tiene el don de sanidad, es posible, he puesto la mano sobre el enfermo y han sanado. En otras palabras, le quiero dar a entender esto. Yo me acuerdo en una ocasión en una iglesia, porque a través de las experiencias va uno aprendiendo y va entendiendo el mover del Espíritu. Yo me acuerdo a una joven que yo estaba orando y después se acercó el pastor, se acercaron los hermanos que estaban viendo, Dios también se lado. En el nombre de Jesús, levántate, ya ve cómo digo. Dios te sana, Cristo te restaura, Cristo te levanta, y una gritadera y no me hizo un lado. Y el Espíritu me decía, no va a sanar, porque hay un pecado en su vida. ¡Wow! ¿Qué diferencia? Es tener el discernimiento de espíritu, dice la palabra de Dios. El don, no, los dones del Espíritu no son para ser explotados, para que lo entiendan. No son para hacer dinero, no son para ser manipulados, sino más bien somos vasos solamente, por medio del cual el Espíritu Santo se mueve. Y si yo pongo las manos en una persona, voy a orar por el enfermo. Y si no se sana, no es porque no tenga el don, sino es porque Dios es el que sana, no el que está orando por el que sana. Debemos entenderlo de esa manera. ¿Existen los profetas? Sí, existen. Son reales. El profeta es alguien que recibe una revelación divina. Su vida está en armonía con el mensaje de Dios. Muestra frutos a lo largo de su vida que mantienen una relación personal con Dios. Si usted está pidiendo a Dios algo y no se lo da, Dios sabe por qué no lo tiene. Porque tiene Dios sus tiempos. Si usted recibió una palabra, una promesa en su vida, y ha pasado el tiempo y no ha pasado nada, es porque Dios tiene sus tiempos para nuestras vidas. El hombre no es nada. Dios lo es todo. Somos sus vasos, sus siervos solamente. Por eso viene la crítica, la confusión, por eso viene la duda, que esta persona no es esto, no es aquello, porque también existen cosas que no son de Dios. Amén. Pero los profetas verdaderamente existen y son reales. Como se mueven a nivel iglesia, a nivel movimiento y también para dar palabras al mundo, que son más fuertes, que son inspirados por el pensamiento de Dios. El profeta. ¿Quién puede tener esos dones? Como decía el hermano, cuánto deseo los dones del Espíritu. Una vez me llegó un hermano a la Ciudad de México. Yo ni conocía a la persona, pero me recomendaron que quería oración por ellos. Y me llegó un hermano y vio cómo ministré a la persona y cómo se admiró también con todo lo que yo le decía. Y dice, hermanos, yo le he pedido tanto a Dios ese don, discernimiento de espíritu se llama, para entender y conocer qué agobia a la persona, o cómo recibes o cómo vives a una persona, en su energía, en sus ojos, en su manera de hablar, y discernir el espíritu, y ver lo que tienes sin que te diga nada. Cuando Dios lo permite, cuando Dios quiere que lo haga de esa manera. Dice, ¿cuánto yo deseaba y pido a Dios eso?
¿Cómo lo hizo usted? Yo no hice nada. No alcé los brazos para arriba y llegó del cielo. No hice nada. ¿Qué dice la palabra? Que Él reparte como Él quiere los dones del Espíritu Santo. No es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey David, le trajo a Isaí, ¿cómo se llama? Algo así, su papá, dice: tráeme a tus hijos, porque uno de ellos no voy a comer a la mesa hasta que unja al rey de Israel. Y se le aparece el más grandote de 1,90. Y dice Samuel: vive Jehová, que delante de mí está el rey. Cuando movió los jugadores de su lugar. Y le dice Dios: deséchalo, porque yo no miro lo que el hombre mira, yo miro el corazón. El aplauso. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Cuando Dios hizo el llamado a través del profeta Daniel Ponce, dijo: apártame a Miguel para la obra que va a empezar en su vida. Pero voy a cambiar camino. En el camino que estás caminando, vas a pagar un precio, hijo. Estás muy cómodo allá del otro lado, trabajando y haciendo dólares. No te vas a ir por otro lado para que se complete usted en tu vida. Se paga un precio. Quiero el don de esto, quiero el don de aquello. Me acuerdo de una señora que le puse las manos aquí en su estómago, en el nombre de Jesús, así en este momento. Y sentí un calor que le quemaba y le sanó. Dice: santo Dios, en cuanto dijo, sentí el calor. Qué hermoso de ser esto. Se paga un precio. No es tan hermoso. Todos los profetas sufrieron. Amén. La adversidad. Ahí está Jesucristo, nuestro ejemplo. Ya no estamos en aquellos tiempos, pero para tener los dones del Espíritu Santo, hermano, se paga un precio. No es alzar las manos y yo quiero, pero hermano, ¿sabes lo que Él pagó? ¿Sabes de dónde viene? ¿Qué pasó con su vida? ¿Sabes que está en obediencia en el camino del Señor? Si deseas esto, Dios te lo va a hacer. Como decía un hermano: ¿quieres el don de sanidad? Pues Dios te va a pegar un cáncer y después te va a sanar. Para que el día que ores por un enfermo, sepas que Dios sana y tiene poder para restaurar la vida de las personas. Amén. No obra para nuestro bien, no obra para nuestras vidas, es para el bien de los demás, los dones del Espíritu. Ahora lo estamos entendiendo. Termino aquí. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que crió las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva. ¿Quiere decir que también hay malas? Sí. Todo don perfecto. ¿Quiere decir que también hay dones imperfectos? Sí. Como lo dijimos el domingo pasado, muchos se adjudican los dones en sus vidas y no lo tienen. Muchos creen que Dios les está hablando. Muchos piensan, porque lo quieren, lo buscan y sienten que ya Dios me está hablando para que te dé palabra. Dios me está usando, que creen tener el don de profecía, los dones del Espíritu, y no los tienen. Porque imitan, porque quieren hacer lo mismo que ven los demás, porque los dones del Espíritu, hermano, descienden de lo alto. Apenas estaba viendo un TikTok de un chavo, un joven, güerito, que sale en el TikTok y sale con sus péndulos así. Si se cierra, dice que sí. Si se abre, dice que no. Maestro Jesús, ¿tú estás conmigo a mi lado? Sí. Wow, está conmigo. Maestro Jesús, ¿es cierto que tú estás a mi derecha? Sí. ¿Usted cree que Jesucristo está hablando a través de Pedro? En una ocasión me trajeron a una hermana que nos
había prometido al construir la iglesia. Y me trajo una persona de allá del norte para que hiciera una oración. Nos reunimos en el cuartito, estábamos todos orando, y de repente dice la señora: yo soy medium. De arriba abajo. Y dice, después la hermana me dijo: lo vi, pasó como una luz de arriba abajo. Medium. No dije nada, hicimos una oración. Y de repente se le mete el espíritu y empieza a decir: yo soy Jesús. Yo esto, lo que. ¿Usted cree que Jesucristo va a reposar en un cuerpo de él? No porque sea mujer, simplemente porque es un medio. ¿Usted cree que allí en el espiritismo, donde se senté en la camioneta un rato, un montón de gente salieron que confían? ¿Qué es eso? Es un teléfono. Pensé que era mi videocámara. Que confían en los espíritus, que dicen que se manifiesta Jesús, se manifiesta María, se manifiestan los santos, los discípulos de Jesucristo, y hablan a través de la persona: yo soy tal persona, yo soy. ¿Usted cree en eso? Hay dones perfectos, pero estos descienden de lo alto, de donde está el Padre de las luces, en el cual no hay variación, sombra de variación, dice el otro texto bíblico. Nunca Dios va a contradecir su palabra. Nunca Dios va a ir en contra de su voluntad misma. Como dijo Jesús cuando hablaba y reprendía y sanaba y reprendía a los demonios, y los fariseos lo criticaron, dice: por el príncipe de los demonios, saca fuera a Satanás. Y Jesús dio esta parábola: si una casa está dividida en contra sí misma, no prevalecerá. Si Satanás saca a sus demonios él mismo, pues ¿cómo va a prevalecer? Pero si yo, a través del Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, verdaderamente Dios ha llegado a nuestras vidas. Pero en allí dicho esa palabra, que cualquiera que hablar en contra del Hijo del Hombre le será perdonada, pero cualquiera que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonada. Ni en esta vida, ni en la otra. ¿Hay dones perfectos? Sí, pero descienden de lo alto, porque también hay dones imperfectos, porque nos adjudicamos, imitamos y pensamos que Dios nos está hablando. Pues no es cierto, no es verdad. Por eso muchos confunden a las personas. Y por vuestra causa, el camino del Señor será vituperado. Muchos critican el cristianismo. Miren los poquitos que somos, o los poquitos que nos acercamos. Muchos nos critican, hablan en contra nuestra. Pero aquí se mueve el Espíritu Santo y los dones, la bendita presencia, Padre. Ese espíritu profético del cual estamos hablando, que toque a tus hijos en esta parte, que sientan la presencia de tu espíritu en su cuerpo, mente, alma, corazón. Padre, toca a tus hijos en esta parte. Hay personas necesitadas, hay personas que necesitamos ese toque de tu espíritu, Padre. Esta de la breche emensa Itzulore Matsia Eta Halira Basunte Pasta Handia Postuca de la Mason, dice el Espíritu de Chavo en esta tarde. He aquí, Dios habla palabra, dice el Señor, a la iglesia colectivamente, para exhortaros a seguir adelante, porque aquí el camino es largo para muchos, dice el Señor. Mas yo os doy la fortaleza para seguir adelante, y arrojo el conocimiento para tu vida, dice el Señor, para que se levante el conocimiento y la paz del Espíritu brille en vuestros corazones. Tened ánimo, dice el Señor. Deja de quejarte de las pruebas de la vida. Seguid adelante porque el enemigo os ha puesto un muro en vuestro camino. Mas yo os digo que a través de la fe y la palabra que exista en tu corazón y lo hable tu boca, todo muro caerá. Tened fe, dice el Señor, porque yo estoy con vosotros.
Aquí yo hablo a la iglesia colectivamente. Palabra de conocimiento, dice el Señor. Os he dado a vuestras vidas. Os exhorto a seguir adelante, hijo, hija, porque un camino de espinas es el que toma el camino, dice el Señor. Yo los vuelvo a repetir, que vuestros pasos que caminan en esta tierra, en su momento caminarán en calles de oro, dice el Señor. Porque es una recompensa y un galardón que tengo, no para el que sufre, sino para el que se levanta con ánimo, para el que lucha, para el que tiene el valor y hace a un lado todo aquello que el enemigo está poniendo sobre tu vida. Te he escuchado tu oración, hija, no te preocupes, dice el Señor. Yo estoy contigo, tened ánimo. Hoy yo los incito, hoy yo los exhorto a seguir adelante, porque el trabajo del enemigo no mengue vuestra fe. Te dice el Espíritu en esta tarde. Cobrar ánimo, dice el Espíritu.